Bueno, hoy vamos a trabajar aparte del manual, o sea, el manual que tenemos como apoyo para la clase, como siempre, la Biblia, ¿verdad? Tenemos nuestra Biblia y estamos en el capítulo 3. Por favor, para que busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Bueno, entonces se fijan de que siempre cuando nosotros vamos a leer un grupo de versículos. Eso se llama una perícopa. Entonces, cuando uno lee una perícopa, siempre hay que ponerla en contexto. Y estoy diciendo que vamos a leer el capítulo 3, pero hay que darse cuenta que la introducción del capítulo 3 está en el capítulo 2, del versículo 23 al 25. Y esto tiene que ver para que ustedes se fijen cómo en el Evangelio de Juan, la mayor parte de los signos, bueno, ya vimos el de Caná, ya vimos el de Samaria, están en la parte norte. O sea, pero aquí ya vamos a ver que los signos que se van desarrollando en el Evangelio de Juan van a estar en Jerusalén y van a estar en las fiestas, en las celebraciones judías. Eso es para tomarlo en cuenta por dos razones. Si ustedes se fijan, los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, todo el ministerio de Jesús es camino, va caminando de la parte baja, de la parte norte a la parte sur, ¿verdad? Y entonces es un camino a Jerusalén. Y bueno, pues entra a Jerusalén con la borriquita, ya como lo sabemos, eso está en los sinópticos. En el Evangelio de Juan va a estar mucho más tiempo en Jerusalén, o sea, en la parte sur, que en la parte de la Galilea. Entonces, fíjense ustedes que aquí estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Ya en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, pues estaba en Caná. Luego, lo que vimos en el capítulo 2, versículo 13, está en Jerusalén. ¿Se fijan? Y si ustedes ponen un poquito de atención, como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. O sea, eso está en el capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 2, versículo 1, Jesús está en Caná. Bueno, la geografía de los evangelios es importante. No se escribió ahí solamente para que es como un adorno, sino que nosotros tenemos que ubicar a Jesús. Acuérdense que en ese tiempo pues no hay motos, bicicletas, carros, es todo a pie, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta las distancias. Hay que tomar en cuenta que eso, aunque dice aquí, por ejemplo, al día siguiente, y estamos, eso es en el capítulo 1, estaba un día antes. Luego en las bodas de Caná, 3 días después. Eso ya lo platicamos, que son la semana inaugural, ¿se recuerda? Pero luego, cuando está en la purificación del templo, que eso también ya lo vimos la semana pasada, se acerca la Pascua judía. Jesús subió a Jerusalén, bueno, y entonces ya lo que leímos la vez anterior, ¿verdad? Que encuentran los vendedores y todo esto. Ok. Ahora, estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, entonces aquí nosotros tendríamos que ver desde la nota de pie de página si continúa en relación con la purificación del templo en la misma fiesta judía, y entonces nosotros tenemos que ayudarnos si vamos entendiendo eso o si es otra Pascua. Pero como dice, estando en Jerusalén por las fiestas de la Pascua y en la purificación se acercaba la Pascua,
Pues entonces se puede entender que pasó varios días en Jerusalén después del tema del templo. Y entonces la introducción del diálogo con Nicodemo empieza, como les decía, en el capítulo 23, en el versículo 23. Estando en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús, fíjense, esto es importantísimo, pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Acuérdense que cuando dijimos la forma como se elaboró el Evangelio, pues dijimos que hay añadiduras, que hay diálogos, que hay discursos y que había una estructura primaria en la que se fueron añadiendo hasta que llegó el glosado, el Evangelio glosado hacia nosotros. Entonces, aquí, esta parte del versículo 23 al 25 es la introducción, pero hay que fijarse por qué Jesús no se confiaba de la muchedumbre. Fíjense que no les estoy preguntando qué piensan, porque cuando nosotros leemos la escritura no es qué pensamos, sino qué dice el comentario. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se confiaba de ellos? ¿Por qué está esta información que los conocía a todos y no tenía necesidad? ¿Esa es un agregado? ¿Es algo que nos quiere decir el evangelista, la comunidad de Juan? Antes de hablarnos del diálogo que hay entre Jesús y Nicodemo. Entonces dice que estos versículos sirven de transición ante el signo del templo y el diálogo de Jesús con Nicodemo. O sea, es como una bisagra entre los dos. Pero si es como una bisagra, pues da el paso, pero no está no es otra historia, sino que está como ligada y hay que fijarse por qué. Cuando aquí les aparece un numerito, por ejemplo, el 75 que aparece aquí en el texto, es porque les está dando la bibliografía de dónde se saca esta información que tiene el librito que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, no es que alguien se lo está inventando, sino que si estamos estudiando y queremos ir a corroborar esa información, pues aquí tenemos la bibliografía, está siempre a pie de página. Entonces, aquí nos hace referencia a fiestas judías, porque ese va a ser el contexto religioso, por decir así, donde Jesús va a estar en Jerusalén para las fiestas judías. Acuérdense que el templo está en Jerusalén, Judá, Jerusalén. Acuérdense que ahí se quedaron dos tribus. Acuérdense que la parte norte, o sea, donde estaban las otras 10, la parte de la Galilea y la Samaria, pues estaba habitada, según los judíos, por paganos. Ya explicamos por qué hace 8 días, ¿verdad? Todos los imperios que fueron, pues unos llegando a la máxima calidad de imperio y otros decayendo. Bueno, pues ahí todas esas sustituciones, pues pasaron y se quedaron, muchos se quedaron viviendo ahí, otros se llevaron a alguna gente, exiliados, en fin, hubo todo ese proceso y ya lo vimos. Entonces, aquí decía que estas fiestas, la de los ácimos y la de la Pascua, a ver si se recuerdan, porque ya hablamos de la fiesta de los ácimos, ya si se recuerdan un poquito en qué momento lo platicamos. ¿Alguien se recuerda cuál es eso? ¿Nadie se recuerda? Bueno, el tema de la levadura, o sea, ahí es el tema de la agricultura. Entonces, aquí tenemos dos fiestas unidas. Las fiestas de cuando ellos ya están establecidos en un lugar que es un grupo de gente
que se dedica a la agricultura. Entonces los panes sin ácimo, los panes ácimos, pues son los panes sin levadura, ¿verdad? Como que viene solo, pues ya sea la cebada o el trigo, sin que se le ponga la levadura para agrandar la masa. Entonces es una masa pura. Y la fiesta de la Pascua, acuérdense ustedes que era la fiesta pastora, ¿verdad? Lo hablamos cuando dijimos que eran dos fiestas que en su origen fueron estacionarias, o sea, por estación. Esta se celebraba en la cosecha y esta se celebraba cuando iban de paso buscando un lugar. Y luego van teniendo el proceso que va teniendo las fiestas. Luego cuando salen de Egipto, pues ahí tenemos la fiesta de ácimos, porque acuérdense que por la prisa, pues el pan se cose sin levadura y el cordero sirve de señal. Entonces, ahí hay una transición, un paso de una celebración de estación a otra que ya va a tener un fundamento religioso para el pueblo judío. Entonces, estas dos fiestas que aquí se unen, porque originalmente no estaban unidas, porque las estaciones son en distinto momento, pero en la salida de Egipto se unen. Entonces tenían una duración de 8 días. Y durante su permanencia en Jerusalén, Jesús obró pues signos que despertaron el interés de muchas personas que creyeron en él. Ahora, aquí es donde está el comentario importante. Creer en el nombre de alguno es una fórmula fuerte y que significa creer en la persona. Los signos son caminos hacia la fe, pero no son el término de la fe. Esa es la referencia que está haciendo en la transición. Pero Jesús no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se quedaban solo en el signo o solo en el milagro. O sea, si hablamos de los sinópticos, pues es la palabra milagro. Y si hablamos aquí, es los signos. Entonces, es importante ver en la Biblia que, por ejemplo, dice, creyeron en él al ver las señales que hacía. O sea, al ver los milagros, a ver los signos, creyeron en él. Pero los signos son un medio, no son un fin. O sea, cuando nosotros creemos por los milagros, por los signos, creemos en eso directamente porque los hacen, porque eso es lo que queremos que pasa, pues entonces aquí es donde está hablando, no es el término de la fe, sino que es un medio, el signo, el milagro, el exorcismo, todo lo que va haciendo Jesús, sus gestos, son medios para creer quién es Él. Y acuérdense que hemos dicho que los 4 evangelios, todo su esfuerzo es de decirnos quién es Jesús de Nazaret. Entonces, aquí vamos a ver en el segundo párrafo que Jesús aceptó la fe inicial de aquella gente que lo consideraba un curandero. Taumaturgo es curandero, enviado por Dios. Pero fíjense bien lo que dice aquí. Pero él sabía bien que la fe que se basa únicamente en esos signos es inconsistente y por eso no se podía confiar en ellos. Hermanita, buenas noches. Buenas noches, Elida, ¿cómo está? Bendecida, gracias a Dios. Fíjese que estaba recordando cuando él les reprochó y les dice, ustedes me siguen por cuando fue la multiplicación de los panes, porque les daba de comer, pero él como siendo Dios, les conocía pues lo que usted está explicando, de que no tenía pero no porque es Dios, no porque es Dios, sino que Jesús, porque aquí lo que dice es que Jesús acepta la fe de estas personas, de la fe inicial de estas personas que lo consideraban curandero, no lo consideraban Dios,
lo consideraban curandero enviado por Dios. Fíjense bien en el texto, por favor, porque ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos. ¿Sí, Víctor? Sí, es que también leyendo un poquito el pie de página, cuando leí, bueno, el pie de página de ese capítulo, incluso Ujú. se decía que Jesús se notaba un poquito decepcionado, dice el pie de página de Jerusalén, por lo mismo, a pesar de que ellos sí demostraban esa fe, pero no era suficiente, porque era una fe que necesitaba tener un milagro, algo para que fuera consistente, mientras ellos no seguían a Jesús, o como dice usted, lo veían como el curandero, el que curaba a los enfermos. ¿Sí? Como alguien que le iba a solucionar un problema. Y fíjense que estoy haciendo énfasis en eso porque tristemente así continuamos. Continuamos pues queriendo milagros, viendo milagros, oyendo, y todo eso como que tenemos que poner atención a lo que dice el texto, ¿verdad? Es una fe inicial, está bien empezar con esa fe, Jesús la acepta, que porque cura, está bien, enviado por Dios, o sea, no lo están reconociendo como Dios, pero él sabía, ni siquiera como Dios, sino como persona, que esa gente que lo seguía, pues era únicamente por los signos y que esa fe, cuando se está basado en el milagro, en la acción y se está esperando eso exactamente, es cuando esa fe es inconsistente. Entonces, es importante porque hemos dicho en este curso, bueno, como todos los bíblicos, que estudiar, y ustedes como predicadores que están estudiando ese diplomado, el darse cuenta de que esta formación es para ir también cambiando el lenguaje y obviamente la mentalidad, porque tenemos que irla corrigiendo, porque asistir al curso, leer la Biblia y seguir igual, pues yo creo que no va por ese lado. ¿Sí, Víctor? Betsaida, me surge una duda. Ajá, Usted decía que San Juan no se iba a enfocar mucho en hablar de milagros, aunque ahorita ajá. estamos hablando pues de milagro. Entonces quisiera ver cuál es la diferencia entre signo y milagro, ya que Justo, estamos tocando los términos. ajá. Bueno, pues aquí es un signo de que Jesús es enviado de Dios. O sea, los signos no es en el Evangelio de Juan, no son para que crean en Jesús, sino para que crean en el Padre. Todo el mensaje de Jesús, toda la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan es en relación al Padre todo. Él viene a darnos a conocer quién es Dios y Dios es un padre. Y cómo es ese padre, pues ese padre, aquí lo vamos a ver ahorita en este pasaje. Entonces, tanto amó Dios al mundo, pues lo vamos a ver ahí, el amor del Padre. Luego, Jesús es un testigo del Padre. Jesús conoce al Padre. Entonces, en el capítulo 17, cuando habla de la vida eterna, entonces va a decir, ¿qué es la vida eterna? Conocerte a ti, Padre, y al que enviaste. O sea, ustedes están estudiando en este diplomado, creo yo, el misterio de la Trinidad. Pues esa revelación de la Trinidad la tenemos en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿cómo Jesús, pues decíamos al principio del curso, en el Evangelio de Juan no es original, sino que él dice solo lo que el Padre quiere que diga, él hace solo lo que el Padre quiere que haga, él es enviado del Padre, él es testigo del Padre, él conoce al Padre. Entonces, lo que hace Jesús son signos del amor del Padre. Entonces, en el capítulo 17, cuando dice que la vida eterna es conocerte a ti y al que enviaste. Entonces, el signo que hace Jesús es manifestación del Padre en Jesús. Entonces, en los sinópticos no se hace ese énfasis, sino que definitivamente las acciones de Jesús
pues se llaman milagros y hay categorías de milagros. Milagros de la naturaleza, curaciones, exorcismos, multiplicación de panes, Jesús caminó en el agua. Bueno, hay distintos tipos de milagros. Está como no jerarquizado, pero sí están como definidos. Las curaciones, los exorcismos, los milagros de la naturaleza, cuando para una tormenta. Entonces son milagros, manifestaciones, se va a llamar ahí, como manifestaciones grandes, pero en los sinópticos están enfocadas en Jesús. Aunque Jesús alaba al Padre porque da a conocer esas cosas a los pequeños, alaba, pero es Jesús que lo hace. En cambio, en el Evangelio de Juan, la evidencia de todo su Evangelio es la referencia, es el Padre para todo. Entonces, esa es la diferencia. Signos que hace Jesús que manifiestan que el Padre y Jesús, pues, tienen una intimidad, una relación ya en el misterio de la Trinidad que ustedes estudian, pues son las generaciones, ¿verdad? El Padre genera al Hijo o las procesiones, el Hijo procede del Padre, pero esas palabras van saliendo de esta manera de hablar de Jesús, ¿verdad? Del misterio trinitario que lo va desarrollando Jesús en distintos momentos, pero que luego nosotros lo unimos todo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Claro que en los sinópticos también son signos, pero la gente pues lo entiende más como milagros. Es más, hablando en el Evangelio de Juan, pues también la gente confunde la palabra milagro, signo. Por ahí dice, el milagro de las bodas de Caná. O sea, ¿cómo poder entender esto? Pues son signos de la manifestación, Jesús que se manifiesta. ¿Como quién? Pues se manifiesta como el enviado, como el Hijo de Dios, como la palabra hecha carne. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Pues el enviado, el Hijo de Dios, el que tiene una misión, en que esa misión no ha llegado su hora en las bodas de Caná, que cuando purifica el templo no tiene la autoridad para ese signo de purificación. Entonces vamos viendo cómo se van desarrollando los signos. Mientras los milagros en los sinópticos, pues más si leemos en el Evangelio de Marcos, todo el capítulo primero, desde el versículo 14 en adelante, son todos milagros, curaciones, un día entero Jesús curando a todo el mundo. Y pues se habla de milagros, curación del leproso, del ciego, del que está tuido, del leproso, en fin, de todas estas personas que en el Evangelio de Marcos se presenta como Jesús curandero que está ahí en la casa de Pedro, Cafarnaúm, y le llevan ahí todos los enfermos y la gente pues llega a eso. En cambio, en el Evangelio de Juan tenemos solo 7, aunque ya dijimos que hay cantidad de signos, pero los establecidos teológicamente en el Evangelio son 7. Pero acuérdense ustedes que el número 7 también es simbólico y representa un número pleno, o sea, muchísimo más que 7. Hay que perdonar 70 veces 7. Pues hay muchos temas donde nosotros vamos a encontrar el número 7, el número 70, y entonces tenemos que ir uniendo todas esas indicaciones que va haciendo la comunidad de Juan para que nosotros vayamos entendiendo. Cuando dice, por ejemplo, que hizo 7 signos, pues no es que literalmente entendamos 7, sino que 7 significa que hizo mucho, pero estos 7 son los que la comunidad juánica pone para que nosotros comprendamos quién es ese Jesús de Nazaret, cómo se manifestó. Pero fíjense una cosa, que el signo del cambio del agua en vino, fíjense, que utilizamos una serie de signos adicionales en eso. Por ejemplo, las vasijas eran hechas de piedra, paralelo a las tablas de la ley
que eran de piedra, eso lo explicamos hace 8 días. Contenían el agua. Ajá. El agua, ¿para qué servía en ese momento? Eran muchas vasijas que se llenaban de agua para purificar, Purificar. rito de purificación. Bueno, entonces aquí el signo, o sea, ahí es donde vamos a entender lo que es un milagro y un signo. El signo representa, digamos, el cambio no el cambio porque Jesús no vino a cambiar la ley, sino a darle sentido. Entonces, la ley de Moisés en las tablas hoy se llena con una vida nueva, con un elemento que significa la fiesta, la alegría. Es decir, el signo en las bodas de Caná es la boda. Eso lo explicamos. Ese es el signo. Y en ese signo manifiesta, porque decíamos hace 8 días, que ahí no se habla de los novios. Es una boda, pero no se habla de los novios. Se habla de una serie de signos, de las vasijas, del agua, que se acabó el vino. Entonces, luego viene la importancia de ese signo. O sea, ¿quién es el novio entonces? Pues es Jesús. ¿Y qué boda